Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos, seguimos con cálculo integral. Esta vez vamos a empezar a integrar funciones un poco más complejas donde el exponente es fraccionario. ¿Sí? Voy a empezar con las fórmulas que vimos en el video anterior, ¿no es cierto? Solo para recordar, si nosotros tenemos una integral de dx, se asume que aquí está el número 1, la respuesta de esta integral, ¿no es cierto?, es x más una constante de integración. Si yo tengo una integral de una constante k y una función de x, ¿no es cierto? Dijimos que se aísla o se separa la constante y se integra la función. Normalmente viene acá diferencial de dx. Si yo tengo una función f de x, ¿no es cierto?, de una función x elevado a la n diferencial de x, dijimos que esto es igual, ¿no es cierto?, a x elevado a la n más 1, esta vez no se resta el exponente como en el cálculo diferencial, esta vez como es cálculo integral y lo contrario se suma, pero va dividido para ese mismo n más 1 más una constante de integración. Dijimos que esta es la fórmula que más se utiliza y de hecho ya lo vamos a emplear muchísimo. Lo que va a cambiar es que el exponente es fraccionario. Y también dijimos que si tenemos integral de f de x, ¿no es cierto?, más una integral de g de x, más una integral, ¿no es cierto?, de h de x, todo esto diferencial de x, es lo mismo que calcular las integrales de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, de cada una de las funciones. Es decir, integral de f de x más integral de g de x más integral de h de x, ¿no es cierto?, y más una constante de integración al terminar la integral. Eso es lo que hemos visto. Ahora vamos a hacer ejercicios con el exponente fraccionario. Pero antes de eso les voy a explicar el origen de la constante c. Que los estudiantes que estudian cálculo tienen que saber de dónde se origina o por qué se escribe esa constante c. Les voy a poner un ejemplo de una integral. Imagínense que tenemos esta integral x al cuadrado diferencial de x. ¿Sí? Y la vamos a integrar. Entonces, ¿qué va a quedar? Recuerden que se escribe la variable, el exponente se le suma 1, es decir, 2 más 1, y viene acá abajo el mismo 2 más 1. Me da como resultado x al cubo sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Más la constante de integración. Vamos a ver por qué se escribe una constante al final de toda integral. Este resultado lo voy a reescribir. Voy a sacar como constante, ese es un tercio que multiplica a x al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, voy a comprobar que esta integral, cuando yo la derivo, me va a dar como resultado la función primitiva inicial. Recuerden que eso es el cálculo integral, es una antiderivada, que es lo contrario al cálculo o a la derivada. Entonces, una vez que una función se integra, la forma de comprobar es derivando esta función, nos tiene que dar como resultado x al cuadrado, y allí le escribo el origen les explico el origen de la constante c. Voy a integrar esto, es decir, y' es igual, está un tercio ahí, ¿sí? Baja el exponente 3, a esa x le resto 1. ¿Qué pasa con este 3? ¿Sí? Se elimina y me va a quedar como resultado que y' es igual a x al cuadrado. Si se dan cuenta, es el mismo resultado de la función primitiva que iba a integrar. ¿Por qué se pone la c luego de ser integrada? Ya les explico eso. Van a ver. Allí van a entender por qué se escribe c. ¿Qué pasa si yo escribo como este resultado final x al cubo sobre 3 más 4? Es decir, le aumenté ya un número, en vez de poner la letra c, le puse una constante 4. ¿Qué pasa si yo derivo esto? Y' viene siendo igual a un tercio, 3x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la derivada de esa constante? 0. ¿Qué me da como resultado final, aunque le aumenté esa constante 4 como y'? El mismo x al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que si yo aquí a ese número 4 le pongo un tercio, 2 tercios, raíz de 2, raíz de 5, raíz de 4, un valor de pi, una letra a, va a dar como resultado la misma función. Entonces, se dice que esta función x al cuadrado pertenece a una familia de funciones, las cuales pueden tener a la derecha cualquier número como constante.
Y en matemática ese resultado no puede quedar en el limbo, no puede quedar en el aire, por eso se lo reemplaza por una función c. Es decir, se dice que este resultado es una derivada, ¿no es cierto?, más una constante cualquiera que no sabemos cuál es, pero en este ejemplo le estoy comprobando que debe estar ahí. Lo que ocurre es que no sabemos cuánto, ¿sí? Más adelante, conforme vayamos avanzando este cálculo, vamos a sacar, porque hay métodos para sacar la constante que forma parte de la función primitiva. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Hasta allí explicado, porque digo yo siempre, los que estudian cálculo deben saber el origen de la constante c y por qué se escribe. Vámonos con ese ejercicio ahora sí. El primer ejercicio dice integral de raíz de x. Este es un ejercicio típico de cálculo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reescribir esta función. Vamos a reescribirla. Todavía no la vamos a resolver. Va a quedar como integral de x. Recuerden el exponente fraccionario, ¿no? Lo voy a explicar. Si esto es b y esto es a, esa x, este a queda como numerador y esa b queda como denominador del exponente fraccionario. Recuerden que esto ya hemos visto en videos anteriores, una vez más para que quede claro. Entonces lo que voy a hacer, voy a reescribir. Recuerden que el exponente, el índice 2, cuando se asume que es 2, no se escribe, ¿no es cierto? Sabemos que está ahí. Entonces va a quedar x elevado a la 1 medio diferencial de x. ¿Estamos de acuerdo? Y empezamos a integrar. Recuerden que cuando se empieza a integrar, desaparece el signo de integración. Entonces va a quedar x, 1 medio, recuerden, más 1. Mucho cuidado, aquí este error es típico, que los chicos se confunden con el cálculo diferencial y quieren restar. No, en el integral se suma. Pero ¿qué pasa? Que acá también va ese 1 medio más 1, ¿sí? Y más la constante de integración. Que no hace falta que la pongan al inicio del cálculo, la pueden poner al final de la respuesta. Ya lo que yo más adelante voy a hacer. Hago todos los cálculos y solo al final le pongo más la constante de integración porque todavía falta resolver acá. Entonces esto es igual. 1 medio más 1. Lo voy a hacer en los primeros dos ejercicios. Esto ustedes lo tienen que hacer más adelante mentalmente. 1 medio más 1 yo sé que me da como resultado 3 medios. Les voy a explicar qué se hace. 1 medio más 1. Esto es igual. Le pongo el 1 acá abajo, denominar como un 2. 2 para 2 a 1 por 1, 1, más 2 para 1, 2 por 1, 2. Me da como resultado 3 medios. Pero resulta que en un examen de cálculo no hay tiempo para hacer estas operaciones, ¿no es cierto?, de escuelita. Entonces se hace mentalmente. Ya más adelante les explico, en otro video les explico qué es lo que se debe hacer mentalmente, porque eso tienen que tratar de adquirir ustedes por cuenta propia. Entonces, x, 1 medio más 1, en 1 hay 2 medios más 1 medio, me da 3 medios, y ese 3 medios también acá abajo, ¿sí? Más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? A esa x elevado a la 3 medios le voy a poner 1 como denominador, porque esto se convierte en una fracción compleja, ¿sí? Más la constante de integración. Entonces, por allí algunos libros dicen la ley de la oreja, otros libros dicen extremos con extremos y medios con medios. En definitiva, es lo que hay que hacer. Entonces me queda x a la 3 medios, ¿no es cierto? Y si multiplico x a la 3 medios por 2, me queda 2 sobre 3 por 1, 3, más la constante de integración. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Espero que sí. Ahora, ¿qué pasa? La respuesta todavía no está completa. ¿Por qué? Porque al final tengo que retomar de nuevo la raíz de donde se originó ese exponente fraccionario. Es decir, me va a quedar 2 raíz cuadrada de x al cubo sobre 3 más la constante de integración. Pero ¿qué ocurre? Hay una propiedad de los radicales que me dice que este exponente nunca debe ser mayor que el índice de la raíz, lo cual quiere decir que esa raíz, esa x al cubo es muy grande para estar metida allí. Miren lo que voy a hacer. Aquí es donde el cálculo se convierte en algo complicadito, pero solo porque no dominan la propiedad de la raíz. Entonces, tenemos 2. ¿Qué voy a hacer con esta x al cubo? Descomponerla en x al cuadrado por x sobre 3 más la misma constante de integración. ¿Qué he hecho con descomponer? Esto me permite sacar una x de la raíz. ¿Qué quiere decir? Que me va a ir quedando 2, esa x que salió de la raíz, queda solo una raíz dentro del índice de la raíz, ¿no es cierto? Dentro del radical, ¿sobre cuánto? Sobre 3 y más la constante de integración. Y allí podemos dar por terminado este ejercicio. Repito, el exponente de la cantidad subradical, que es la cantidad que está dentro de la raíz, ese exponente nunca debe ser mayor que el índice de la raíz. Cuando eso ocurre, toca reducirlo para que quede de forma más elegante si es en matemáticas. Bueno chicos, allí terminamos el primer ejercicio. Vamos con el segundo. El segundo ejercicio está expresado de manera más sencilla,
porque no me da la raíz, me da el exponente fraccionario de manera directa, es decir, ya no tocaría reescribirla. Pero el criterio matemático es el mismo del ejercicio anterior. Vamos con el ejercicio número 2, ya hicimos el primero. Integral de x, 2/3 diferencial de x, ¿sí? Y empecemos, nos queda x, 2/3 más 1 y sobre 2/3 más 1 más la constante de integración. Recuerden que más adelante esa constante no la escribo, sino solo hasta el final. Entonces, continúo. X, dije que esto lo iba a hacer 2 veces y ahora la tercera vez lo voy a hacer de manera más directa. Yo sé que aquí en uno hay 3/3, más 2/3 va a salir 5/3 la suma de esa operación. Vamos a hacer 2/3 más 1. Le ponen el 1 acá abajo para que se sientan más cómodo y el denominador común 3 por 1, 3. 3 dividido para 3 a 1 por 2, 2 más 3 dividido para 1 a 3 por 1, 3. Respuesta 5/3, la que yo ya sabía hace como 2 horas atrás. Entonces, así se hace hasta que cojan práctica. Traten de usar menos la calculadora también, porque estos cálculos son mentales, son sencillos. Entonces, 2/3 más 1 me da 5/3. Acá abajo me da el mismo 5/3, más la constante de integración. Miren que el proceso es similar al anterior. Entonces, inmediatamente a ese x a la 5/3 le pongo denominador 1 para convertir en fracción compleja. Y acá me queda el mismo 5/3 más la constante de integración. Multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Nos queda 3 que multiplica a x elevado a la 5/3, ¿no es cierto? 5 por 1, 5 más la constante de integración. Retomamos la raíz. Nos queda que 3, ¿raíz cuánto? Raíz cúbica ¿de quién? De x elevado a la quinta sobre 5 más la constante de integración. ¿Qué ocurre con ese exponente de la cantidad subradical y el índice de la raíz? Es muy alto, es muy grande. Este es 5, este es 3, es decir, toca descomponerlo, ¿sí? Igual que el ejercicio anterior, borro esta parte y nos va a quedar, ojo, 3 raíz cúbica de x al cubo por x al cuadrado. Es decir, hay que descomponer, ¿no es cierto?, ese exponente en potencia de igual base para que no se altere, porque si yo multiplico x por x sería producto de potencia de igual base, 3 más 2 sería 5, no se altera, pero sin embargo me permite que esta base de exponente 3 salga del radical y la raíz quede más pequeña. Sobre 5, recuerden que esto es raíz cúbica, más la constante de integración. ¿Qué me permite esto? Que salga esa raíz, solo esa, es decir, me queda 3x, pero queda otra raíz cúbica de esta x al cuadrado, porque esta sí ya cumple con la condición de que ese 2 es menor que el 3, sobre 5, más quién, más la constante de integración. Ese era el ejercicio número 2. Vamos con el ejercicio número 3, cada vez lo voy a ir haciendo más rápido, y de hecho esto se hace más rápido. En el tercer ejercicio voy a aplicar la técnica para hacerlo mucho más rápido, para obviar algunos pasos. Vamos con el ejercicio 3. Me dice que ya hicimos el 2. Vamos con el 3. Integral de raíz quinta de x al cuadrado diferencial de x. Aquí sí amerita reescribirla. Es decir, va a quedar integral de x a la 2 quintos diferencial de x. Y empiezo a integrar. Voy a hacer el cálculo ya de manera directa, práctica, como tienen que hacerlo ustedes. Nos va a quedar x 2 quintos más 1 sobre 2 quintos más 1, ¿no es cierto? Ya no le voy a poner la constante de integración, sino solo hasta el final. Entonces, esta x es igual. Ojo lo que voy a hacer aquí. Voy a dar más espacio acá. Queda ese x. 2 quintos. En una unidad, lo que hago es, esta unidad, transformarla en lo que me indique el denominador, es decir, en quintos. Y digo, 5, 5, es decir, en una unidad hay 5 sobre 5, es decir, quinto quintos. 5 quintos más 2 quintos me da 7 quintos. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Ese 7 quintos que me dio como resultado simplemente lo invierto. Y va a quedar 5 sobre 7, ¿no es cierto? Y aquí ya puedo ponerle la constante de integración, pero no lo voy a hacer sino hasta el final. Repito de nuevo. 2 quintos más 1 me da 7 quintos. Ese 7 quintos lo que hago es invertirlo para evitarme el paso de la orejita o del centro, extremo con extremo y centro con centro. Me obvio un paso. Ese 7 quintos lo invierto en 5 séptimos, ¿no es cierto? Y aquí pude haber puesto ya la constante de integración. Ahora llevo al radical, nos queda que 5 raíz quinta de x a la 7
sobre 7. ¿Qué pasa con esa raíz? Está muy grande para estar allí y la descompongo. Casi siempre pasa esto con estos radicales, no siempre, con la mayoría de las veces. Entonces nos queda que 5 raíz quinta de ¿cuánto? De x a la quinta por x al cuadrado, porque si yo multiplico y sumo los exponentes me da 7 sobre 7. Finalmente sale esa raíz de allí, esa x, y me queda que 5x que multiplica ¿a quién? A la misma raíz quinta de x al cuadrado, porque esa x al cuadrado no ha salido de ahí. ¿Sobre cuánto? Sobre 7. Y ahora sí le escribo más la constante de integración. Es como se debe resolver este ejercicio, ¿sí ven? Se hizo de manera más rápida, más práctica. Es lo que yo aspiro que ustedes aprendan, ¿no es cierto? Viendo estos videos, haciéndolo rápido, porque en un examen no hay tiempo de hacerlo muy lento. Vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio ya tenemos una constante, ¿sí? Y acá al reescribirlo ya voy a sacar la constante. Entonces nos queda 2 integral de raíz de x diferencial de x. Nos queda 2 como constante. E incluso voy a obviar el reescribir esta función, porque esto ya puede haber escrito como x a los medios, pero voy a escribir aquí 1 medio más 1. Esta vez lo voy a hacer mucho más rápido incluso. Simplemente aquí me queda x a los medios y 1 medio más 1, en 1 y 2 medios más 1 medio me da 3 medios. ¿Qué debo hacer con esta fracción? Invierto. 3 medios de manera inversa es 2 tercios. ¿Sí? Y aquí ya puedo poner a la constante de integración, pero no lo voy a hacer sino hasta el final. 2 por 2 es 4, me queda esta x que ya la convierto de una vez en raíz, es decir, raíz cuadrada de x al cubo sobre ¿cuánto? Sobre 3. Si ven, ya lo estoy haciendo de manera más rápida. Ahora, ¿qué me queda? Descompongo esta raíz porque es muy grande para estar ahí. Nos queda 4 raíz cuadrada de x al cuadrado por x sobre 3. Y finalmente nos va a dar como resultado 4, sale esta x de aquí, me queda dentro una x sobre 3 y allí le pongo más la constante de integración. En el video 4 ya lo hice de manera práctica, se dan cuenta que ya en 4 pasos tuvimos la respuesta, es lo que tienen que hacer. Y nos vamos con el ejercicio 5. El ejercicio 5 es similar, ¿sí? Lo voy a reescribir de manera directa. Va a quedar 3, va a quedar integral de x, exponente fraccionario, 2 tercios, diferencial de x. ¿Se dan cuenta? Aquí está el ejercicio, aquí ya lo reescribí, aislando la constante y escribiendo el exponente fraccionario. Y empiezo a integrar y me queda que 3x, 2 tercios más 1, en una unidad y 3 tercios más 2 tercios es 5 tercios. ¿Qué hago con ese 5 tercios? Lo invierto en ¿cuánto? En 3 quintos. Aquí ya puedo poner la constante de integración, pero no la hago hasta el final. 3 por 3 es 9. Esto lo convierto en raíz, que es raíz cúbica, ¿no es cierto? ¿De cuánto? De x a la quinta, pero ese x a la quinta lo descompongo de manera directa ya. Si ven, ese x a la quinta lo descompongo de manera directa en x al cubo y x al cuadrado para que salga ese x al cubo de allí. Sobre 5 nos queda 9 raíz. Voy a escribir de una vez la que sale de la raíz. Sería 9x, porque esto va a salir de la raíz. ¿Y quién queda dentro de una raíz cúbica? Esta x al cuadrado, que ahora sí es menor que el índice de la raíz, dividido entre 5, más la constante de integración. Bueno chicos, espero que haya quedado claro. Vamos a seguir haciendo videos de cálculo integral, donde ya empezamos con, puede ser hasta con de integrales por parte, integrales por cambio de variable, y empezamos y seguimos con ecuaciones de integración. Bueno chicos, no olviden suscribirse al canal. Gracias por estar con nosotros.